Bienvenidos hermanos a Te Explico la Fe. La semana pasada vimos cómo Dios crea el universo entero, el mundo, y al hombre de la nada. Y cómo pone al hombre, Adán y Eva, como culmen de toda su creación. En este capítulo tercero del Génesis que vamos a analizar ahora, vamos a hablar de la caída, del pecado de nuestros primeros padres. ¿Que tiene que ver con nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros también pecamos. Y es nuestra historia de la salvación. Esto es Te Explico la Fe. Comencemos en este capítulo tercero del Génesis. No solamente vemos un elemento, vemos varios elementos que el autor sagrado se vale para irnos explicando cómo fue esto de la caída, del pecado. Hoy en el siglo XXI vemos mucho mal, asesinatos, crímenes, desenfreno, lujurias, estafas, extorsiones, tantas cosas feas que vemos, porque nosotros justamente tenemos esos efectos del pecado original, que se llama concupiscencia. Eso de ahí quedó a partir de este primer pecado de Adán y Eva. Nosotros lo heredamos de nuestros padres, de mi mamá de mi abuela de mi bisabuela y así hasta Adán y Eva. Y en este pasaje, en este capítulo tercero del Génesis, vemos varios elementos. El primero es el paraíso. El paraíso es un jardín precioso. Bueno, era un jardín porque nos lo fue arrebatado por Dios a partir de nuestra caída. Pero estaba creado tan hermosamente, habían tantos árboles frutales, tantas cosas bellas. Era un estado de felicidad. En otras palabras, el hombre se sentía cómodo. Podía coger de todos los frutos de ese paraíso, que lo perdió porque justamente el fruto prohibido o los frutos prohibidos estaban plantados en el medio del jardín. Esta historia del capítulo tercero del Génesis nos habla de dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Eran dos árboles que Dios dijo no coman de ahí. Vemos otro elemento que es la serpiente. Es la serpiente antigua, conocido como Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Pero el autor sagrado lo pone como una serpiente, como vuelvo a repetir. Él se valió de muchos elementos de la época para que la gente entienda. Entonces habla de fruto prohibido, del Edén, paraíso, serpiente, para que la gente entienda. ¿Habrá sido así? Eso solamente lo vamos a averiguar cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios y le preguntemos. Pero lo que sí tenemos que tener la certeza es que fue un hecho histórico y que Dios creó al hombre de la nada y el hombre cayó por un pecado de soberbia. El trasfondo de todo esto es eso. Los elementos pueden cambiar y el autor sagrado se ha valido de estos elementos para que uno entienda. Entonces, al hablar de la serpiente, no era un animal que te hablaba, ¿no? Era la tentación que nosotros también tenemos cuando pecamos. Ponte a pensar cómo fuiste tentado en ese pecado que más te dolió. ¿No comenzó con un diálogo? Oye, ¿por qué no lo haces? Mira, es como que te presenta el fruto y te lo pone así, qué rico, cómelo. Entonces a Eva también se le presentó este Satanás y le dijo, ¿y no es verdad que Dios te ha prohibido comer de todos los frutos del jardín? Era una mentira. Es decir, se presenta primero mintiéndote. El diálogo es una mentira. Y Eva se da cuenta y le dice, no me dijo eso Dios. Y ya comenzó el diálogo. ¿Para qué pisó el palito? No, lo que tú dices es mentira. Dios me dijo que sí puedo comer de todos los árboles de aquí, menos de ese árbol del bien y del mal, y del árbol de la vida. Y Satanás, al darse cuenta que lo han descubierto, va con otra mentira más fuerte. Y así es el proceso de la tentación. No es verdad, porque Dios sabe que si tú comes de ese árbol, se te abrirán los ojos y podrás conocer el bien y el mal. Y serás como Dios. ¿Por qué no comes? Y la mujer le escucha a esta serpiente y cae. Entonces Satanás, una vez que la tentó, se retira. Porque así es Satanás. Te pone el fruto, lo comes y se va. Y a ti te viene la vergüenza, la desolación, te viene todo el peso pues, de ese pecado que tú dices, ¿por qué lo hice? Te arrepientes. Bueno, en el caso de Adán y Eva, ellos se escondieron. Les dio vergüenza. Debajo de los árboles, ahí, calladitos, hasta que Dios se paseaba por el Edén y dijo, hombre, ¿dónde estás? Y el hombre responde, tuve miedo porque estoy desnudo. Tuve miedo porque estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste me dio de comer el fruto. Y a la mujer le dice, ¿qué has hecho? Y la mujer, la serpiente, me engañó. Se están tirando la pelota, como se dice. Ninguno de ellos es culpable. Ninguno.
Algo así nos pasa a nosotros cuando pecamos. Lo mismo. Nosotros no tenemos la culpa, la tiene el otro. En muchas ocasiones la tiene el otro, hasta que al final decimos, sí, pues la fregué. Acepto mi error. Ellos también aceptaron su error y Dios les hizo ver cuál era su pecado. Porque hubo un castigo. Hubo un castigo. Dios no pasó por alto ese pecado. Y a la serpiente fue la primera que le dice, maldita seas. Te arrastrarás toda tu vida, comerás polvo. Al hombre le dijo, maldito sea el piso, el suelo, por tu causa. Con dolor obtendrás el pan. Con fatiga, con trabajo, con esfuerzo. A la mujer le dijo, con dolor parirás a tus hijos, y él te dominará, por el marido, por el hombre. De ahí vinieron todos los males para el hombre. La mortalidad, vino las enfermedades, el sufrimiento, el tener que obtener sus alimentos con fatiga, con dolor, la muerte. Dios les quitó la gracia santificante, esa filiación que tenía con el hombre se la quitó y vino el sufrimiento para él. Es lo que nosotros pasamos hoy en día. Se nos ha puesto un velo en la cual no podemos ver a Dios. Antes sí, por lo menos lo escuchábamos y sabíamos que estaba ahí. Ahora no, se nos dificulta muchísimo, por eso que mucha gente es atea. Yo tengo amigos ateos, amigos agnósticos, gente que no cree. Pues, ¿por qué no creen? Porque se les ha puesto un velo igual que a mí. A mí se me dificulta mucho, siendo sacerdote también, tratar con Dios. Pero justamente es lo que nosotros tenemos que pasar, este valle de lágrimas, como dice la salve, el rezo de la salve, y seguir perseverando en la fe, a pesar de que se nos ha puesto un velo. Se nos va a caer ese velo cuando pasemos de esta vida a la otra. Y ahí se nos revelará toda la verdad. Pero mientras tanto estamos en esta vida, estamos con ese velo puesto. Esos son los efectos del pecado original. El fratricidio, el matar a nuestros hermanos, en matarnos nosotros mismos en las guerras, desde Caín y Abel hasta nuestros días. El querer ser igual que Dios, desde la Torre de Babel hasta el día de hoy. Queremos siempre conocer más y más y más, incluso dejando de lado a Dios que nos ha creado. Ese es el velo que nosotros tenemos y es nuestra historia de la salvación, porque nosotros también tenemos que ver con esta tentación, con este proceso. No nos podemos desligar de él, porque es nuestra historia. Satanás también nos trabaja de la misma manera. Fíjate en aquel pecado que has cometido, cómo te ha trabajado, cómo te ha mentido Satanás. Y justamente Satanás te pone el fruto, pero no te pone la paga. Satanás es un pésimo pagador, pésimo. Como les pagó a Adán y Eva, se fue y los dejó solos ahí, desnudos, avergonzados. Dios les quita la dignidad. Ese quedarse desnudos, teológicamente hablando, es: te quito la dignidad de hijo de Dios. Eres nada. Somos nada sin Dios. Los puso con una dignidad tan pobre, pero no los abandonó. La conclusión de todo este pasaje, el capítulo 3 del Génesis, del pecado, es que Dios no abandona su creación a pesar de que lo expulsa del paraíso. Lo acompaña y se ve cómo le construye o le pone estas hojas que él mismo se las puso para que se tapen y puedan seguir su camino. Dios no abandona. Vemos la providencia divina que acompaña al hombre hasta nuestros días. Tenemos un velo, es cierto, pero la providencia nos acompaña. Sabemos que Él está al costado nuestro. Y eso lo vamos a ver en las siguientes reuniones de Te Explico la Fe. Que el Señor los bendiga.